Voy a dar inicio a un nuevo proyecto. Es una blusa que en la fotografía de entrada ustedes la vieron en color blanco. La verdad es que esa blusita yo ya no la tengo porque pues, ya se vendió. Pero voy a hacerla y voy a sacarla de la fotografía que está al inicio del video. Voy a utilizar este hilo cristal en este color. Este color está precioso. Yo espero que se logren ver bien las puntadas a través del video. Es como un color uva, aunque en la cámara se ve como si fuera moradito, ¿no? Un color más clarito se ve, pero está un poquito más subido que el que se ve en el tono de la cámara. Está muy bonito. Bueno, entonces yo voy a ocupar dos madejas de estas que aproximadamente tienen cada madeja tiene entre 230 a 240 gramos cada uno aproximadamente. Voy a ocupar dos de estos. Y voy a ocupar un gancho del número 3, un gancho de aluminio del número 3. ¿Sí? Entonces voy a comenzar a dar las indicaciones para esta blusa. Y como ya saben, como cada proyecto que yo realizo a través de este canal, la verdad nunca les puedo decir cuántos videos se lleva un proyecto, ¿no? Pero este no creo que se lleve muchos. Está muy fácil esta blusa y es muy rápida. Se presta para que se realice rápido. La puntada es de arañita, no es de arañita, es de piñas, perdón, son piñas. Entonces vamos a comenzar a formar entonces lo que es el inicio y vamos a comenzar por el cuello. Yo voy a iniciar colocando el hilo cristal sobre mi dedo índice y voy a introducir mi gancho por esta parte y le voy a dar la vuelta completa a la hebra, ¿sí? Y voy a pasar aquí la hebra y ya tengo este nudo que es el nudo de inicio. Este nudo de inicio no cuenta como punto de la blusa, ¿sí? Entonces voy a apretar muy bien y a partir de aquí yo voy a comenzar a tejer 1, 2 y 3. Voy a tejer de forma muy flojita, voy a hacer 4 cadenas. Voy a tejer de una forma flojita, que no esté muy apretada, ¿sí? 4 cadenas. Ahora voy a montar y el gancho lo voy a introducir en la primera cadena que hice aquí, ¿sí? Y voy a hacer un macizo de 2 sacadas, 1 y 2 sacadas, ¿sí? Ahí está. Y se va a formar esta especie de conchita que está aquí. Voy a hacer ahora 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y me voy a regresar a donde está la cadena y voy a tomar una hebra de la cadena y una hebra del macizo que tengo abajo y voy a hacer un macizo aquí igual de 2 sacadas. Para esta blusa o este proyecto voy a trabajar con macizos de 2 sacadas, ¿sí? Y voy a continuar 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho, voy a tomar una hebra de la cadenita que tengo aquí abajo y una hebra del macizo que tengo abajo, voy a pasar mi hebra y voy a hacer mi macizo, ¿sí? Así. Y así se van formando las conchitas. Y lo vuelvo a hacer. Hago 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y voy a tomar una hebra de la cadena que está abajo y una hebra del macizo de abajo. Paso la hebra y voy a hacer mi macizo de 1 y 2 sacadas. Y ahí está la otra conchita, ¿sí? Y así me voy a ir hasta tener 88 rueditas de estas o 88 conchitas de estas. Aquí apenas llevo 4, 1, 2, 3 y 4. Tengo que tener 88 conchitas. Esta blusa que yo voy a tejer y que ya les estoy dando las indicaciones es unitalla, o sea que puede ser para la talla 34, 36, 38, 40, ¿sí? Es unitalla.
¿sí? Y entonces cada vez que yo termino de hacer un macizo, ¿sí? Y que va a formar esa conchita, voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y voy a tomar una hebra de la cadena y una hebra del macizo que tengo abajo y voy a hacer mi macizo de 2 sacadas, así, ¿sí? Y otra vez hago 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, monto, me regreso a tomar una hebra de la cadena de abajo, ¿sí? De la base y una hebra del macizo de abajo y hago mi macizo. Y así voy a estar formando mis conchitas o mis rueditas hasta tener 88. Aquí apenas van 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo que tener 88. ¿Sí? Está muy fácil, está muy sencillo y si no, pues repitan el video desde el inicio para que vean cómo se comenzaron a formar estas conchitas. Aunque ya ya esta indicación de esta puntada ya la he dado en otros proyectos. Pero bueno, aquí está de nuevo, ¿no? Bueno, y ya que tengo esas 88, mire, hagan en cuenta que yo ya aquí tengo mis 88, ¿sí? Mis 88 conchitas, aquí están, son todas estas, ¿sí? Voy a cerrar la vuelta aquí, ya tengo la conchita número 88, que es esta. Entonces, ahora voy a ver que no se tuerza mi tejido, entonces, porque voy a cerrar este círculo de conchitas, pero necesito que todas estén de parejitas de un solo lado, ¿sí? Y que no esté torcido. Entonces aquí, miren aquí, vamos a ver. Entonces aquí voy a cerrar esta vuelta, ¿sí? Ya terminé la conchita número 88, que es esta, y ahora aquí voy a introducir mi gancho aquí a partir de la primer cadenita que yo hice para hacer la primera conchita. Aquí está. Entonces aquí con un punto deslizado voy a cerrar esta vuelta, así voy a cerrar, voy a unir y voy a unir la última conchita con la primera que hice para hacer esta cadenita de conchitas, y ahora ya tengo formado y cerrado mi círculo, ¿sí? Aquí está. En caso de que a ustedes les llegara a ver, a que ustedes lo vean muy grande el círculo, porque por aquí entra la cabeza, si lo ven muy grande, no se preocupen, ya encontraremos al final, ya terminada la prenda, les mostraré cómo se cierra en caso de que lo quieran más cerrado el cuello. Bueno, entonces aquí ya cerré mi vuelta y entonces ahora lo que voy a hacer es pasarme con un punto deslizado, cerré la vuelta, ahora me voy a pasar a la primer conchita que está aquí. Vamos a ver, pero vamos a hacer esto así. Me voy a pasar a la primer conchita o el primer circulito, y dentro del primer circulito yo voy a ingresar el gancho, ¿sí? De esta forma. A ver, vamos a ver cómo está esto. Así, ¿sí? Entonces ahora ya voy a ingresar mi gancho, ahí está, dentro del círculo de la conchita, ¿sí? Y me voy a pasar con un deslizado hacia esta parte dentro de esta conchita o de este círculo. Y entonces a partir de aquí voy a empezar a hacer 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo, monto mi gancho y dentro de la conchita introduzco el gancho y voy a hacer un macizo de 2 sacadas, ¿sí? Hago una cadenita, monto mi gancho y me paso a la otra conchita, introduzco el gancho adentro y hago 2 macizos, 1 y 2, ¿sí? Hago una cadena y otra vez monto mi gancho y dentro de la conchita yo voy a hacer otros 2 macizos. Ahí está, 1 y 2. Una cadenita, monto mi gancho y en la siguiente conchita voy a hacer 2 macizos, 1 y 2. Una cadena, monto y en la siguiente conchita voy a hacer 2 macizos, 1 y 2. Una cadenita, monto y en la siguiente conchita hago 2 macizos, 1 y 2. Una cadena,
monto y en la siguiente conchita vuelvo a repetir, vuelvo a hacer 2 macizos, 1 y 2, ¿sí? Y miren, así va quedando. Entonces, en cada conchita voy a hacer 2 macizos y separados por una cadena, y luego en la siguiente conchita otros 2 macizos. Y así me voy a ir toda la vuelta hasta terminar. Entonces, miren, aquí me toca hacer una cadenita de separación y dentro de esta conchita o circulito voy a hacer 2 macizos. Ahí está. 1 y 2. Una cadena y en la siguiente conchita 2 macizos. 1 y 2. Una cadena y en la siguiente conchita 2 macizos. 1 y 2. Una cadena y en la siguiente conchita 2 macizos. 1 y 2. Una cadena y en la siguiente conchita 2 macizos. 1 y 2. ¿Sí? Y así me voy a ir una cadena y en la siguiente conchita son 2 macizos. 1 y 2. Una cadena y en la siguiente conchita 2 macizos. Una cadenita y en la siguiente conchita 2 macizos. ¿Sí? Y así hasta terminar toda la vuelta y que cada conchita, que son 88 conchitas, 88 circulitos, debe de haber 2 macizos en cada circulito o en cada conchita. ¿Sí? Así me voy toda la vuelta hasta terminar. Y entre los macizos yo voy a hacer una cadena de separación. Entonces me voy así, una cadena y 2 macizos, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito. Miren, hagan de cuenta que aquí ya terminé todas las conchitas de esta vuelta y entonces para cerrar este círculo voy a cerrar con un punto aquí. Ya cerré, ya llegué al inicio o al término de la vuelta y entonces voy a cerrar después de una cadenita voy a cerrar con un punto deslizado en el primer macizo que hice de esta vuelta y aquí voy a hacer un deslizado y con eso ya cerré la vuelta toda, ¿sí? Nada más que aquí me estoy adelantando para darles la explicación de la siguiente vuelta. Entonces aquí, miren, con un deslizado ya cerré y estoy sobre este macizo. Con un punto deslizado me voy a recorrer al otro macizo, ¿sí? Y con otro punto deslizado me voy a recorrer al espacio de cadena, ¿sí? Y aquí voy a levantar 1, 2 y 3 cadenas. Monto mi gancho y aquí voy a hacer otro macizo, ¿sí? Para tener 2 macizos, ¿sí? Y voy a hacer una cadena y voy a continuar ahora en el espacio entre los grupos de macizos está el espacio de cadena de la vuelta anterior y en esa parte o en ese espacio yo voy a hacer 2 macizos, ¿sí? Y voy a hacer una cadena y en el siguiente espacio voy a hacer 2 macizos. Ahí está, ¿sí? Una cadena y en el siguiente espacio voy a hacer 2 macizos. Y voy a hacer una cadena y en el siguiente espacio hago 2 macizos. 1 y 2. Una cadena y en el siguiente espacio 2 macizos. 1 y 2. ¿Sí? Y así me voy por toda la vuelta hasta terminar. ¿Sí? Entonces, cuando yo llegue al término de la vuelta voy a hacer lo mismo, voy a cerrar con un punto deslizado en el primer macizo y también me voy a recorrer otra vez hasta el espacio de cadena, lo mismo que hice para iniciar esta vuelta, lo voy a hacer en la siguiente, ¿sí? Y voy a hacer lo mismo. Entonces, esta figura de macizos separados con una cadena se va a repetir durante 4 vueltas, o sea, van a ser, aquí se ven 2, ¿sí? La primera de 2 macizos y la segunda de 2 macizos. Así tienen que ser
4 vueltas de 2 macizos. Cuando hayamos terminado ese paso, vamos a seguir entonces con el siguiente video para indicarles cómo continuar, ¿sí? Pero necesitamos 4 vueltas así iguales a estas dos primeras que les acabo de mostrar, para tener en total 4 vueltas de 2 macizos, una cadena, 2 macizos, una cadena, ¿sí? Y bueno, voy a destejer un poco porque les voy a mencionar algo. Cuando ustedes inicien la primera vuelta, aquí vamos a poner un separador en la primera vuelta, un separador o un marcador de puntos, ¿sí? En esta parte yo voy a poner mi marcador de puntos, nada más para indicarles a dónde estoy iniciando la vuelta y a dónde está terminando, ¿sí? Porque como se repiten las 4 vueltas iguales así, entonces después no vamos a saber dónde empezó y dónde terminó, ¿sí? Entonces, si no somos muy expertas en eso, sí nos podemos perder ahí dónde queda el inicio y dónde queda el final, ¿sí? Entonces, vamos a continuar en el siguiente video. Por lo pronto ya les dije que las 4 vueltas son iguales, 2 macizos, una cadena, 2 macizos, una cadena. Continuamos con más.